Bienvenidos a En la Cima. En esta ocasión conversaremos con José María Saz, quien es presidente y director general de American Express para México, América Latina y el Caribe. Comenzamos. José María, muchas gracias por hablar con nosotros. Gusto es mío. José María, ¿quién eres? ¿Cómo te defines a ti mismo? ¿De dónde surges? ¿Cómo dirías los atributos básicos de José María Saz? ¿Cuáles son? Una persona que le gusta el cambio, le gusta la transformación, le gustan los desafíos y sobre todo cree en la gente, que la gente hace la diferencia. ¿Dónde naciste, José María? En Buenos Aires. En Buenos Aires. Ahí creciste. Ahí crecí. ¿Y qué escuelas te formaron? ¿Qué personas fueron clave en la etapa inicial de tu vida? Bueno, yo creo que me formé en ingeniería primero y luego me di cuenta que el problema de las organizaciones pasaba por la gente, ¿no? Y entonces fui cambiándome un poco hacia recursos humanos y inicié mi carrera en recursos humanos hace bastantes años. Y después pasé a la dirección general, ¿no? Siempre creí que las personas, la evolución de la persona es muy importante y la educación es muy importante, ¿no? Entonces hice mi licenciatura en recursos humanos, hice mi administración de empresas, hice mi doctorado en ciencias de la administración de empresas y mis cursos en el exterior, en Wharton, o sea, siempre pienso y todavía sigo actualizando. De hecho, el año pasado tuvimos un programa muy interesante que era CEO Globales y fuimos más o menos por 5 países alrededor del mundo viendo cuáles son esas evoluciones y esas tendencias, un grupo de aproximadamente 50 CEO de todo el mundo. O sea que pienso que la educación es siempre el desafío y el desarrollo de las personas. ¿Crecer en Argentina cómo es? Y crecer en Argentina nos da una gran capacidad que es poder adaptarnos a los cambios. ¿Por qué? Porque los ciclos cada 10 años es como empezamos nuevamente y los negocios tienen que empezar nuevamente. Entonces nos da una facilidad de manejar los cambios. ¿Pero te refieres por las crisis que tuvo Argentina durante tu niñez, claro, juventud? Siempre fue así, o sea, no, hoy cuando uno mira la historia en Argentina, en realidad los últimos 100 años son 100 años de ciclos económicos up and down fuertes. Con lo cual en cada una de las etapas hay desde lo personal hasta lo empresario adecuarse. Eso nos permitió a todos los que nos criamos en Argentina una flexibilidad y un manejo de los cambios muy, muy importante, que lo vimos quizás en la crisis del 2008, ¿no? Cuando el mundo estaba aterrorizado, para nosotros era un poco, bueno, una vez más, y eso fue un atributo diferente, ¿no? ¿Tú recuerdas de niño haber estado en rodeado, ¿no?, de estas situaciones complejas, de crisis, donde me imagino los adultos hablaban de una vez más, tenemos una situación difícil? Sí, creo que la que más así tengo como recordando es cuando estaba de vacaciones en Río de Janeiro, que habíamos escuchado el que apuesta al dólar pierde, y cuando volvimos hubo una devaluación del 300%. ¿Qué año fue eso? Y eso tiene que haber sido en los 80. Qué fuerte experiencia, ¿no? ¿Cómo? Después había que pagar todo lo que gastamos en Río en dólares. ¿Cómo se recompone una familia, tu familia, tu entorno social, de una circunstancia de ese tipo? Eso es muy difícil porque es realmente que uno de los temas más importantes que he vivido y que en la cual fueron unos inicios, especialmente en American Express. Cuando entré fue durante la hiperinflación, ¿no? Y los ajustes salariales eran de 100, 200% por mes, ¿no? Entonces inclusive se llegó a pagar por semana porque el dinero no valía nada. Y me acuerdo que era uno de los primeros desafíos para una compañía multinacional como es American Express, explicarle a Nueva York que teníamos que hacer ajustes salariales de 300%, porque el tema de la inflación es un tema que hasta que no se vive es muy difícil de entender, ¿no? Hay que vivirlo, entenderlo, y desde afuera la óptica es completamente diferente, ¿no? O sea, pero sí nos dejó, en la parte positiva, una gran habilidad para manejar el cambio, para adaptar una compañía, para adaptar una familia
al tema de cómo va evolucionando día a día y cómo uno tiene que pensar todos los días diferente, ¿no? ¿Quién te orientó a comprender toda esta situación de cambio constante, de adaptabilidad, de tal suerte que te fue formando en tu etapa adolescente, en tu etapa joven? Sí, tuve varias personas que me guiaron o que aprendí de ellos, digamos, que la labor, y quizá después eso lo pude adaptar y aplicar en otros lados, pero en esa época era adaptarse, transformarse. Entonces, bajo un concepto de administración de empresas tradicional, la administración antes de la crisis era administrar una eficiencia. Era quizá 10, 15% más de ventas, de revenues, etcétera, etcétera, pero era eso. Cuando estás en un país tan volátil, el tema es tenés que transformarte para sobrevivir. Tú mismo. Claro, exactamente. Entonces, era un ejercicio que después, cuando lo aplicás a post-crisis, a otros mercados, bueno, la idea de hoy es, el cambio es tan rápido, que en realidad ya no es más administrar, es transformar. Porque lo que vos recibís de herencia, sea de negocios, sea de familia, sea de lo que sea, los recursos que vos podés tener, si no los adaptás a ese cambio, bueno, esos recursos van a desaparecer. Entonces hoy es más la idea de reinventarte, ¿no?, que realmente de administrar. Y pero eso no lo sabías diferente. Cuando tenías 18 años. No, aprende uno a los golpes, digamos, ¿no? Después lo puede recapacitar, pero fueron realidades importantes, realidades mismo en todos los términos de adaptarse a esa realidad. Por eso hoy, si uno piensa en Argentina y piensa desde afuera, uno lo ve como algo muy complicado. Cuando uno va a Argentina, bueno, la gente se acostumbra a esas reglas porque fueron reglas de muchos años. Estamos hablando de 100 años de este proceso, ¿no? Quizá lo que estamos esperando es justamente un futuro de mayor estabilidad, porque sabemos que en definitiva la estabilidad es a nivel personal o a nivel empresario es lo que te garantiza un desarrollo importante, ¿no? ¿Te gustó estudiar recursos humanos? Sí. ¿Te gustó estudiar eso? Sí, me di cuenta de que podías tener todo lo que quisieras de recursos, infraestructura, pero quien iba a hacer la diferencia es la gente, ¿no? Soy un creyente de eso, de que el equipo, un líder tiene una visión de poder generar esa visión. Yo digo, el rol del líder es transformador, es decir, cuál es mi punto de partida, cuál es mi punto de llegada. Crear esa visión es importante, pero después para llevarla adelante, el equipo es importante. Y cuando digo el equipo, es todos los que integran una compañía. ¿Cuándo ingresaste a American Express? En 1990. 1990, bueno, ya tiene un tiempo. Ahora, ¿por qué American Express? ¿Cómo empató con tu visión de lo que tú querías profesionalmente de esta empresa? Porque veía en American Express primero los valores de la compañía, ¿no? La integridad, el servicio, una compañía multinacional, y en realidad tiene mucho que ver con la hiperinflación, porque había un expatriado, un americano manejando como director general de la compañía en la Argentina, y me encontró en una reunión y me decía, estoy desesperado porque no sé qué hacer con esto de los salarios, o sea, ¿cómo? Pero tú no trabajabas ahí. No. Entonces dice, ¿no te gustaría venirte para hacerte cargo, digamos, de recursos humanos en una época compleja, volátil, ¿no? Y bueno, así entré y después al poco tiempo me fui ya a la dirección comercial y ahí inicié toda mi carrera. Y ¿tu carrera fue académica también? Sí, me encanta. ¿Mientras estabas en American Express? Me encanta. Mientras estaba en Argentina, en los primeros tiempos le pude dedicar tiempo a la enseñanza universitaria, ¿no? Me gusta mucho por dos razones. Primero, estar en contacto con la juventud, cómo piensa, ¿no? Y vemos que cada ciclo la juventud piensa diferente. Y después que para mantenerse uno actualizado también desde el punto de vista académico, bueno, es una obligación, ¿no? Constantemente leer, actualizarse. ¿Qué disciplinas enseñabas tú? Administración de empresas y planeamiento estratégico. Fíjate, hacíamos lo mismo cuando yo estaba en la academia. ¿En qué escuela? ¿En qué universidad? Estaba en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Belgrano, en la Universidad de la Empresa, o sea... ¿Cuál es tu mejor recuerdo
de esa época y cuál es la lección? El mejor recuerdo es cuando hoy me encuentro gente que fueron alumnos míos, que tienen una carrera exitosa y me recuerdan y dicen, bueno, aprendimos muchas cosas en las aulas contigo, y eso la verdad que es reconfortante. Yo pienso que es un poco devolverle a la sociedad desde el punto de vista de educación, de preparación, lo que muchas veces nosotros lo recibimos, ¿no?, sin darnos cuenta. Entonces me parece que es un círculo virtuoso importante. José María, tú eres como muchos ejecutivos de las empresas multinacionales, pues un ciudadano del mundo de alguna suerte, ¿no? Ahora estás en México desde algún tiempo, pero ¿en qué momento empieza esta itinerancia por el mundo? Cuando vas por tus estudios de maestría, doctorado, cursos, cuando la propia empresa te empieza No, empieza a con la movilizar. globalización. Yo pienso empieza yo diría en el 95. American Express fue una de las pioneras de la globalización. Siempre fuimos una compañía global, pero durante la globalización nos expandimos más. Y bueno, sí, viajé o viajo mucho, ¿no? Y cuando digo mucho tengo más de 8 millones de millas voladas, o sea, es significativo, ¿no? Y tratando de llevar eso, tratando de aprovechar el talento de los diferentes lugares, y la verdad que enriquecedor también, diferentes culturas. Estamos en esa paradoja de decir si la globalización hace más homogénea o no a los países, ¿no? En un principio se pensaba que sí, y ahora ya estamos dudando porque cuando uno viaja en negocios se da cuenta que las condiciones, pese a que hay una globalización muy fuerte, son todavía particulares, ¿no? La gente, la cultura, la forma de hacer el negocio, la madurez de los negocios es diferente. Y en alguna medida hay cosas que quizá, bueno, desde mi punto de vista, pero más bien necesitamos saber el tuyo, no son deseables, ¿no? Yo siempre he pensado que quizá no vamos a lograr y no es deseable ver a San Miguel de Allende, Guanajuato, lleno de rascacielos, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo debe pasar con lugares en Argentina. Exactamente. ¿Cuál es la globalización aprendida hasta este momento con estas reflexiones tuyas? Pensar global, actuar localmente, ¿no? O sea, creo que sí puede haber principios globales, pero necesitamos respetar el aquí y ahora de cada uno de esos lugares, ¿no? Para que tengan esa esencia, que no se pierda esa esencia nativa que tienen cada uno de los lugares, ¿no? Son culturas muy ricas, o sea, mismo la Unión Europea. Pensar que alguien se siente, soy europeo, no es cierto. El italiano es italiano, el español es español, ¿no? Cierto. El alemán es Bien alemán. compleja esa Ahora, balance, ¿no? se hicieron un buen conjunto de medidas económicas para decir, bueno, nos favorecemos todos en tener este intercambio comercial o esta estructura de Unión Europea, ¿no? Pero cada quien sus costumbres. Pero las culturas son diferentes y a veces hasta la forma de hacer los negocios, la madurez de los negocios es completamente diferente. ¿El país que más te marcó antes de México fue la Argentina o fue otro país? No, yo pienso que fue un mix de países, porque siempre cuando estaba tratando de mirar el futuro, sí, los países desarrollados, las cosas sucedieron antes, ¿no? Yo tengo un ejemplo, por ejemplo, de Inglaterra. Estábamos tratando de implementar la unidad de telemarketing en Buenos Aires y justo agarré un caso de British Telecom, cómo habían quizá 10 años antes migrado toda su servicio y su área de desarrollo de cuentas de personas físicas face to face a telemarketing, ¿no? Y las problemáticas eran exactamente lo mismo, que es la problemática del ser humano, la resistencia al cambio, la resistencia a salir de esa zona de confort, ¿no? Entonces, creo que sí, cuando uno viaja tiene que estar 20% hablando y 80% escuchando, ¿no? Porque de ahí es donde se aprenden cosas, puntos de vista diferentes y oportunidades para enriquecer y para también desarrollar los negocios. Hoy ¿qué escuchas que te llame la atención en este 80% de tiempo que hay que escuchar a la gente en una empresa tan grande? ¿Cuántos empleados tienen ustedes acá? Y acá 6.000. 6.000, bueno, pues seguramente no te da el tiempo de escuchar a todos los que tendrías que escuchar, pero cuando escuchas, ¿en dónde prestas más atención? Yo pienso en el desarrollo de la gente, o sea, necesitamos construir una compañía que tenga dos pilares importantes, una marca más inclusiva, ¿no?, y una mayor relevancia. Y para eso es muy importante, porque creando eso lo que creamos son oportunidades de desarrollo de la gente, ¿no? Entonces, American Express fue históricamente en sus 163 años en México
una empresa más inclusiva. ¿Por qué? Porque los productos que dábamos eran para un rango de personas más amplio, ¿no? En los últimos años quizás se ha focalizado mucho en el segmento premium, pero en realidad como marca lo que queremos hacer es que la marca de American Express sea accesible a la mayor cantidad de gente posible, especialmente visualizando esta clase media, ¿no? Un ejemplo de eso es el programa o la compañía que compramos en Alemania y que abrimos acá en México, que es Payback, que es un programa de lealtad, que ya tenemos más de 10 millones de clientes en 2 años, ¿no? Entonces queremos seguir progresando en esa línea de que American Express sea accesible a la gente. José María, ¿cómo llegaste a México y por qué te quedas en México? Bueno, eso es interesante. Llegué a México después de muchos años de haber hecho, por eso, tantas millas, de preservar un poco la familia, y no quería mover a mi familia mientras los chicos tuvieran una edad, estuvieran en el colegio secundario, ¿no? ¿Por qué? Porque por la naturaleza de mi trabajo yo viajo mucho, entonces siempre pensé, a ver, si me voy a Londres, si me voy a Nueva York, bueno, mi familia va a estar allá, pero yo voy a estar viajando igual. Entonces preferí un poco preservar a ellos, que se quedaran ellos en el lugar donde estaba toda la familia, las raíces, los amigos. Y cuando ya, digamos, estaban grandes, ya próximos los 3 que tengo a recibirse, dije, bueno, es tiempo. ¿Y por qué México? Porque México es de la región, digamos, el lugar geográfico y por la dimensión del negocio quizá más importante que tenemos en toda Latinoamérica. Entonces, geográficamente también es un buen lugar para poder viajar. Pero algo te da personalmente este país que ahora te quedas. Sí, entonces cuando llegué acá, la verdad que la afinidad de la cultura, la recepción, cómo he sido recibido, tanto en la compañía como en mis amistades, en el mundo de negocios, ha sido excelente, ¿no? La verdad que estoy muy agradecido de eso. Y creo que México es, de todos los países que tenemos hoy en Latinoamérica, el que más futuro tiene. O sea, soy un creyente que lo mejor en México está por venir, que las cosas se van a acelerar. Pienso que como extranjero tengo una óptica quizá de México más positiva que en términos promedio. Creo que eso es común en toda Latinoamérica. Si me preguntaran a mí de Argentina, creo que pasa lo mismo. Pero yo creo que tiene un gran futuro. Hay muchas reformas, hay mucho camino por andar. Y la verdad que la gente es lo mejor, que uno de los atributos más importantes que tiene México. Entonces la verdad que no solamente yo, mi esposa, mi familia, todos se sienten tan a gusto que, bueno, nuestro futuro va a estar en México. ¿Qué aficiones tiene José María Sass? Uy, tengo una que en México es espectacular, que me gusta andar en moto. ¿Moto? Y moto. Especialmente por terracería. Y la verdad que estoy encantado porque tenemos 2 o 3 grupos con los cuales salimos. Y los lugares, la belleza natural que tiene México, en 150 kilómetros a la redonda del DF, es impresionante, inagotable diría, ¿no? De lo que quieras. Y la mejor experiencia que tuve es Real del 14, ¿no? La verdad que fue una travesía intensa, pero unos paisajes. Y después más común es el golf, ¿no? Y me gusta caminar. ¿Tus hobbies están equilibrándote en tu vida de negocios de alguna suerte? ¿Son importantes mantenerlos para cualquier ser humano? ¿Lo son? Para un líder lo son. Sí, los dos más importantes, que yo creo que es el golf y la moto, que es lo que te saca de la rutina, porque el grado de concentración que tenés que tener. En la moto mirando lo que hace el resto, no tanto lo que vos haces. Y en el golf para no pelearte con la pelotita, creo que las dos son interesantes para desenchufarme. Aunque yo creo que aprendí eso, que el balance es muy importante, ¿no? Yo valoro la efectividad del trabajo. Por eso nosotros soy un convencido, por ejemplo, de que nosotros tenemos hoy un grado de flexibilidad laboral muy, muy importante, de trabajo en casa, de tiempo flexible, de poder darle el máximo de las flexibilidad, ¿no? Para que la gente balancee su vida personal con su vida laboral. ¿Por qué soy un creyente de eso? Porque lo que importa son los resultados. Yo creo que eso también es un cambio. Antes eran las horas hombre en la silla, ¿no? Como yo decía.
pero las personas en la silla pueden tener valor o no pueden tener valor. Entonces, si estás en esta silla, o en la silla de tu casa, o en la silla de otro lugar, creo que eso no es la diferencia. La diferencia es el valor que añadís con tu pensamiento y con tu tarea, ¿no? ¿Cómo se convierte México en algo tan importante para la empresa en la que estás? Pero no lo quiero preguntar desde el punto de vista de la corporación, sino desde el punto de vista de las personas con las que tú tienes contacto y que a lo largo de tu trabajo y trabajo de otras personas, pues se va construyendo esta nueva pues configuración de país preponderante dentro del mundo American Express por las personas. Yo creo que es importante, ¿por qué? Por las ganas de hacer y visualizar el futuro, ¿no? Entonces y este es un tema desafiante, porque cuando uno recibe una herencia en la calidad de compañía que tenemos American Express, con la cantidad de gente, tiene una súper responsabilidad, que es decir, la historia nos va a llevar al éxito futuro, y parte de la respuesta es sí, pero parte es que nos tenemos que transformar. Hablabas de esa adaptabilidad. Exactamente. Ahora se aplica, ¿no? Exactamente. Entonces eso sí para mí fue una oportunidad, ¿no? de prevenir ese futuro, planificarlo y crear la visión para decir, queremos ser una compañía el doble o el triple de lo que es American Express hoy. No importa cuál sea el tamaño que hoy tenemos o la preponderancia del negocio que hoy tenemos. ¿Por qué? Porque ese es el futuro. Cuando eres director general de una empresa como esta, todavía hay mentores, todavía hay personas que se admiran, todavía hay individuos a los cuales seguir, a los cuales escuchar. Sí, yo pienso que sí. Hay que para aprender, digamos, no solamente de los célebres, yo creo que para aprender en una serie de oportunidades muy grandes. De hecho, nosotros, todos los que estamos en el comité ejecutivo, tenemos como responsabilidad ser coaching de una persona de high potential, porque también eso es un tema importante, ¿no? Si uno piensa el líder lo que tiene que hacer es que la compañía tiene que trascender al líder, y para eso hay que formar a la gente, ¿no? Entonces, yo no creo en los líderes personalistas, creo en los líderes que crean una cultura y que crean una herencia que ellos pueden dejar, que es formar los cuadros del futuro de la compañía, ¿no? ¿Qué hacer con la gente en situación de vulnerabilidad? En una empresa, en un país, en una organización, porque hay gente que tiene talento y el sistema es un tanto cruel, ¿no? A veces no permite el ingreso tan fácilmente ni la prosperidad de gente que tiene alguna vulnerabilidad, ya sea una situación de desventaja académica, una situación de desventaja personal en lo físico, discapacidad. ¿Cómo corregir esto? ¿Qué se puede hacer, José María? Bueno, en el call center tenemos ya gente discapacitado en número importante, con discapacidades funcionales de motricidad, que realmente es algo muy, muy importante, la gente lo valora muchísimo. No son muchas las compañías que pueden ofrecer. Es cierto que hay que preparar la supervisión, hay que preparar la infraestructura, pero la verdad que los resultados son muy buenos, que nos alientan a seguir adelante. Desde el punto de vista de quizá del tema de permanecer en la escuela, es otro de los temas importantes, ¿no? Nuestros voluntariados hacen un trabajo muy grande todos los años de ir a las escuelas llevando el mensaje de lo importante que es terminar el colegio, ¿no? Para evitar las tentaciones de que dejen el colegio, y mostrándoles a ellos como profesionistas cómo le cambió su rumbo de su vida, de su desarrollo, de su aspecto económico, de su aspecto social, cuando terminaron una profesión y pudieron ingresar a una compañía como una profesión, ¿no? José María, ¿qué le dirías a un joven, a un niño que está hoy en un país con muchos cambios, que cada 10 años cambia de rumbo y de situación, un joven, un niño que está pues quizá en Oriente, que está en alguna situación crítica en algún país, pero que afortunadamente pues podrá tener quizá la suerte para de pronto estar en una empresa multinacional como tú lo estás? De aquí a 30, a 40 años, ese niño, ¿qué tiene que hacer? Ese joven, ¿qué tiene que hacer? Yo creo que es importante la educación. O sea, es algo que es clave, el tema de la educación y la perseverancia, de tener claro cuál es el objetivo que quiero llegar y luchar para conseguirlo, ¿no? La perseverancia es uno de los temas quizás más importantes, y tiene que ver cuando uno va en el camino y empieza a tropezar y se empieza a caer, esa capacidad de tener la voluntad de levantarse y perseverante seguir, ¿no? Yo creo que
el tema del éxito que tiene que ver con la carrera de uno, sea en lo personal, en lo laboral, tiene que ver con el esfuerzo que uno tiene que hacer para conseguir las cosas, ¿no? ¿Tú eres una persona de religión? Sí, ¿Te importa eso en lo que has logrado? sí, yo creo que ocupa un lugar en quizá pensar hacia la sociedad, cómo también cuando uno tiene una responsabilidad, cómo hacer para que la sociedad mejore, ¿no? Es parte de las empresas y es parte de esta educación, cuando uno tiene la responsabilidad de liderar a 6.000 personas, con el ejemplo, pero más que nada de educar qué cada uno de esas 6.000 personas puede hacer para tener una sociedad mejor. Y yo creo que salir a cambiar un poco la óptica de ser un espectador del juego y ir un poco a participar en el juego si queremos que cambiar las cosas para un mundo mejor. Tengo 3 preguntas muy cortas. La primera es, ¿a quién le agradeces más lo que te hubiera otorgado en tu vida para llegar a donde estás? Bueno, yo creo que son 2 personas. Mi padre, que fue súper exigente en el tema de la educación. Y cuando digo súper exigente, por ahí venía con un 9 y me decía, bueno, ¿qué pasó que no te sacaste un 10? Y mi esposa por todo el apoyo que me dio durante mi carrera, ¿no? José María, ¿qué firmarías con la tarjeta? Sí o sí, que te apasione, que digas, pues aunque me endeude, lo firmaría para obtenerlo ya. Y un nuevo modelo de moto. ¿Y qué evitarías firmar? No me gusta el juego para nada. Creo que eso sí que no. Creo que cada vez que voy a Las Vegas soy una decepción porque creo que mi presupuesto no supera los $10.